Bueno, ahí está grabando y al final a mí me sale el video y ese video sí lo puedo exportar, ¿listo? Y yo se los mando. Dale, no, Gracias. no, tranquilos. Bueno, acá tenemos dos ejercicios, básicamente con lo que habíamos visto. La rueda de un camión tiene 90 centímetros de radio. Listo, entonces, ¿qué sirve mucho en matemáticas? Y un consejo, hagan dibujos. Apenas les empiecen a dar datos, hagan dibujos. Entonces tenemos una rueda donde tiene un radio de 90 centímetros. Listo. ¿Cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas? O sea, esta rueda, este puntico lo vamos a llamar un punto A y empieza a girar. Y el punto A, cada vez que vuelve a pasar por ese mismo punto, es una vuelta, ¿cierto? Y ya después de mucho tiempo, llegaremos a un punto donde ha dado, el punto A ya ha dado 100 vueltas. Eso es lo que nosotros primero tenemos que identificar. Las unidades, meterlas en el dibujo e interpretar lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Ahora, ¿alguno quiere decirme cómo por dónde va la cosa? ¿Tienen idea? Recordemos, les voy a dar una pista. Recordemos que una vuelta equivale a ¿cuánto? 2pi. 360 grados. Correcto, ambas respuestas están bien. 2pi o 360 grados. A partir de eso podemos empezar a jugar. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, primero, ¿cuánta longitud recorre una vuelta? ¿Cuál es la longitud que recorre una vuelta? ¿Alguno tiene la idea a la pregunta? 360 grados, ¿no? Sí, pero la longitud equivale a ¿qué? A la distancia del borde de la rueda, ¿cierto? Ujú. O sea, una vuelta es como si yo cogiera este círculo y lo estiro. Dos vueltas es como si esa misma línea la vuelvo a dibujar. Tres vueltas y así sucesivamente hasta llegar a las 100 vueltas. Pero recordemos, hay dos formas de hacer esto. Por longitud de arco o por el, que era la distancia de todo el borde de cualquier figura geométrica. El perímetro. El perímetro. Correcto. Entonces yo puedo obtener el perímetro es igual a 2pi por r. Si se dan cuenta, si yo lo voy a hacer No, por la otra ecuación, que es la longitud de arco, S. está conectado, pero no, mira. Y acá parece como si no estuviera conectado. Juliana ya está conectada. ¿Qué pasó? ¿Alguien falta? Qué pena, Juan Camilo, sí. No, tranquilos. ¿Listo? Ahora, si lo hacemos por la longitud de arco, se van a dar cuenta que vamos a llegar a esta misma ecuación del perímetro. ¿Por qué? La longitud de arco abarca primero el ángulo teta en radianes de la longitud que yo quiero analizar en el arco. Y ustedes ya me dijeron, una vuelta tiene 2pi radianes. ¿Listo? Entonces cojo el 2pi. Pero la longitud de arco, recordemos que es el ángulo en radianes por el radio. Entonces, si se dan cuenta, al final vamos a llegar, sin importar por cuál lado nos vayamos, a la misma ecuación. ¿Listo? Esta, más que todo, la de S, la uso si me hubieran dicho, no sé, da vuelta y media o da 3 cuartos de vuelta. Entonces divido 2pi en 3 cuartos y así sucesivamente. Pero como acá estamos hablando de vueltas enteras, me sirve de inmediato la del perímetro. Igual, por cualquiera de los dos lados es viable, se dan cuenta que llegamos a lo mismo. Ya obtuvimos entonces la primera ecuación para una vuelta. Ahora, si yo quiero analizar 100 vueltas, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100, ¿no? Correcto. Entonces cojo 2pi por r por 100 vueltas. Y así obtengo como si yo cogiera ese círculo, lo corto, lo estiro y pongo 100 líneas con esa misma distancia. Otra y otra y otra y otra. Y las mido. Al final, pues la respuesta sería 2 por 90, nos daría 180. Pi por 100. Y 180 por 100 nos daría 18.000, si no estoy mal. Pi. Y esa sería la respuesta. En el ICFES o en el ECAES y eso, creo que uno no puede usar calculadora. Entonces, las cosas deben dejarse expresadas. Principalmente yo no creo que los pongan a multiplicar por factores como pi.
Y la respuesta se puede expresar de esta forma. El pi lo dejo intacto y multiplico todos los otros numeritos. Una pregunta, otro de los temas que yo veía. ¿Ustedes se acuerdan de cómo multiplicar sin calculadora? ¿Cómo dividir sin calculadora? ¿Y? ¿Sí? ¿Bien? Pero en fraccionarios, Ya ahorita, bueno, es que ya ahorita no- miramos esa partecita. En fraccionarios es lo mismo. Pero a lo que hoy es si yo cojo y les doy... ¿Saben multiplicar eso? Sí. Listo. Listo, entonces no nos preocupemos por eso. Y sigamos. Siguiente ejemplo. Un faro barre con su luz un ángulo plano de 180 grados. Si el alcance máximo del faro es de 7 millas, ¿cuál es la longitud máxima en metros del arco correspondiente? Listo, este es, bueno, digamos, uno lo lee y uno medio se pierde. Lo mejor, como siempre, hacer un dibujo. Tengo un faro que llega y tiene una luz. Chun, y esa luz va a ser un arco en el piso que va a ir de un lado a otro y lo que va a recorrer va a ser 180 grados. Recordemos que 180 grados es la mitad de un círculo, o sea, va de 0 hasta 180. ¿Listo? Acá pues el dibujo se supone que debía ser 3D, quedó algo feo, vamos a hacerlo mejor plano. Tenemos 180. Acá está mi faro y va de acá a acá la línea. ¿Mejor? Ahí. Ahora yo les pregunto, ¿qué es este 7 que tenemos acá? 7 millas. El radio, correcto. Nos dicen, si el alcance máximo del faro, o sea, la distancia que llega al umbral, que la lucecita llega desde un punto inicial, desde el faro que sería mi centro, hasta el borde donde acabe la luz, donde ya no se vea, serían 7 millas, es mi radio. ¿Listo? Ya tenemos el radio, ya tenemos el ángulo, que a nosotros nos decían que este ángulo es de 180. ¿Qué tipo de ángulo es este? Volvamos a ver. Sería un ángulo central, porque sale desde el punto central del círculo hacia los extremos. Para eso sirve esto, para identificar qué tipo de ángulo estoy usando. Por lo general van a usar ángulos centrales. O sea, no creo que les pongan algo así tan extremo. ¿Listo? Entonces, desde el ángulo central recordemos que la longitud en grados de este arco es el mismo, entonces sería 180 grados. Ahora, ¿cuánto es 180 en radianes? La embarré, pero bueno, ¿cuánto es? ¿Alguno se acuerda? ¿Pi? Sí, correcto, 180 es igual a pi en radianes. Entonces lo que hacemos acá es para hallar la longitud en metros del arco correspondiente. El arco que corresponde sería ese arco que me está formando esta línea de acá. Simplemente cogemos de nuevo la ecuación. S es igual a teta radianes, radianes por el radio. ¿Cuánto es teta radianes? Pi por el radio, que sería 7. Entonces la respuesta sería 7 pi millas. Es la longitud de ese arco. ¿Listo? Este tema, ¿cómo lo ven? ¿Bien? ¿Confuso? ¿Complicado? Bien. ¿Listo? Bueno, espero que ahí hayan recordado cositas. Vamos a pasar un poquito más rápido por los siguientes para que lleguemos a las preguntas del final. No importa si nos pasamos un poquito de tiempo, tranquilos. Yo hablo con Alejandro cualquier cosa. Listo, la gracia es que logren ver todo esto que tenía acá. Pasemos a la siguiente figura, un paralelogramo. Un paralelogramo, acá anoté sus propiedades, bueno, vamos a leerlas. En todo paralelogramo los ángulos opuestos son iguales y los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. Listo, acá uno le dice un montón de palabras que a veces uno no se acuerda. Entonces, ángulos opuestos, vértices opuestos, en este caso A y C serían los ángulos opuestos. B y D son iguales, siempre van a ser iguales. ¿Listo? Recordemos que un paralelogramo está formado por 4 lados, ¿listo? Teniendo en cuenta eso, recuerden eso. ¿Qué significa la segunda parte? Y los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. ¿Cómo así suplementarios? Recordemos, suplementarios
hace referencia a que mi ángulo A más mi ángulo B es igual a 180 grados. Acá lo podemos ver. Este angulito rojo de 126.87 es suplementario con su ángulo adyacente, este verde, 53.13. ¿Que cuál va a terminar siendo ese ángulo? Este mismo de acá. ¿Listo? Entonces lo que nos están diciendo es que el ángulo que tenemos en B va a ser igual al, la suma del ángulo B más el ángulo C va a ser 180. O la del ángulo B más el ángulo A es 180. ¿Listo? Eso es suplementarios. Adyacentes significa que están al lado. Entonces, ¿cuáles están al lado? El ángulo A y el ángulo C. Todo eso sale de una construcción de líneas, pero por ahora no se preocupen por eso. ¿Listo? Tengan en cuenta es esto que les estoy diciendo. El ángulo B y el ángulo A, o sea, la esquina contraria del lado de B va a tener el suplementario de B, que es esto, suplementario, ángulo A más ángulo B me tiene que dar 180. En todo paralelogramo los lados opuestos son iguales, acá lo podemos ver, acá es 5, bueno, AD equivale a 5, BC equivale a 5, si esto digamos ABX fuera 7, DC también sería 7, esa sería su segunda propiedad. Tercera, en todo paralelogramo las diagonales se cortan mutuamente en partes iguales. ¿Cómo así? Al yo crear esta línea que tenemos acá puntuada, que se cruza con la otra línea de D a B, se intersectan en el punto M, esta línea de acá, que voy a dibujar en negro, va a ser igual a esta línea que voy a dibujar en azul. O sea, la divido en la mitad exactamente. Y por el otro lado, esta línea que voy a dibujar en rojo va a ser igual a esta línea que voy a dibujar en verde. ¿Listo? O sea, ese punto me va a cortar esas dos líneas en partes iguales. Esta de acá es igual a esta y esta rojita es igual a la verde. ¿Listo? Pongámoslo con dos rayitas. Cuarta propiedad, las diagonales de un rectángulo son iguales. Bueno, acá ya empezamos a hablar de diferentes tipos de paralelogramos. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Existe el cuadrado, bueno, parece más un rectángulo, pero bueno, el rectángulo, el paralelogramo normal, que es el que estamos viendo ahí, y existe lo que es como un diamante. Bueno, cada uno tenemos que tener en cuenta algo. Todos son paralelogramos, pero no significa que el rectángulo sea un cuadrado, que este paralelogramo que tenemos acá sea un cuadrado o un rectángulo. Cada uno tiene sus propiedades. Recordemos, cuadrado y rectángulo. El cuadrado, ¿por qué? Porque todos sus lados son iguales. Y sus ángulos en las esquinas son de 90 grados, son ángulos rectos. El rectángulo, lo mismo. Ángulos rectos y sus lados opuestos, igual que en todo paralelogramo, son iguales, 5 y 5 y 3 y 3. ¿Listo? El paralelogramo, si se dan cuenta, sí tiene como una especie de inclinación. Ya acá pues lo vemos y vemos sus propiedades. El rombo, que es lo que yo llamo diamante, ¿cuál es su propiedad? Es esta quinta propiedad que tenemos acá. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y bisectrices de sus ángulos. Listo. ¿Cómo así? El rombo, generamos su diagonal, generamos su diagonal. ¿Qué significa esta palabra? Perpendicularidad, ya se las había nombrado. Perpendicular, recordémoslo como si fuera la esquina de un cuadrado. Forma un ángulo de 90 grados. O sea, las diagonales cuando se cruzan en este puntico, todas me van a formar 90 grados. ¿Listo? Eso es lo más importante. Y la segunda palabra rara que vemos acá, bisectriz. ¿Qué es bisecar algo? Dividir algo en la mitad. ¿Listo? Entonces la bisectriz de un ángulo es lo siguiente. Tengo mi ángulo y al generarle una línea por la mitad lo voy a dividir en dos ángulos iguales. Teta 1 tiene que ser igual a este teta 2. Entonces acá me generaría ángulos que son completamente iguales, esas diagonales. Y eso es a lo que nosotros denominamos un rombo. O pues diamante, yo lo llamo. ¿Listo? Y la sexta propiedad, las diagonales de un cuadrado son iguales, perpendiculares y bisectrices de sus ángulos. Entonces, al igual que el rombo, tenemos mi cuadrado, sus diagonales me generan perpendicularidad acá y sus ángulos me los corta. Si cada ángulo es de 90 grados,
automáticamente al cortarme lo que va a pasar, pues van a ser de 45 grados. Por obtener, recordemos algo de propiedades, de leyes, como que la ley transitiva, digamos, al decirme que en la sexta propiedad las diagonales de un cuadrado son iguales, perpendiculares y bisectrices de sus ángulos, es lo mismo que la quinta. Significa que todo cuadrado es un rombo, pero recordemos que no todo rombo es un cuadrado. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Ahora, para hallar el ecuación a interés, el perímetro de un cuadrado de cualquier paralelogramo es muy sencillo. Simplemente sumar sus lados. Entonces, acá sería recorrer esto, sumar, sumar y sumar. En el rectángulo lo mismo, acá en el paralelogramo entonces sería 5 más 5 más 5 más 5. En el rombo lo mismo. Entonces el perímetro, recuerden, simplemente es la suma de los lados. El área también es muy sencilla, pero si tenemos un cuadrado y un rectángulo es mucho más fácil verlo. Si es un rombo o un paralelogramo como inclinado es un poquito más cansón. Recordemos el área, entonces es como si quisiera colorear cada uno de estos. Pero el área siempre va a ser base por altura. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Chan, chan, chan. Vamos a quedarnos con la figura de acá arribita. Y acá vamos a dibujar lo que es más que todo el cuadrado y el rectángulo, que esos son sencillos. Entonces, para un cuadrado, su base y su altura siempre van a ser las mismas. ¿Listo? 5 y 5. ¿Y por qué sé qué es la altura? Esto es lo importante. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Acá es donde va a empezar como el juego de geometría, digamos. En el rectángulo lo mismo. Esto es 3, esto es 5. Entonces su base y su altura sería básicamente lado por lado para hallar el área. Ahora en el paralelogramo, supongamos que esto es 7, no 5. Esto es 7. Y esto sí es 5. Listo. Ahora, ¿cuál es la base? Listo, yo puedo decir que la base es la que se encuentra con respecto al piso. Entonces yo voy a decir que la base va a ser esta negra que estoy coloreando acá, o sea 7. Pero su altura es 5. ¿Alguno me puede responder? No. Listo, correcto. La altura no es 5. La altura siempre es desde el vértice que tenemos arriba, alguno de los dos vértices, me puedo ubicar en C o en D, una línea que cae recta con respecto al piso, o sea, con respecto a mi base. Si yo extiendo la base hasta el infinito a ambos lados, la voy a extender, genero una línea recta, ¿cierto? Y la altura va a ser la extensión desde una línea recta que cae, perpendicularidad. Ese es el sentido de altura. Una línea que es perpendicular a mi punto de interés, que es la base. ¿Listo? Entonces la distancia de la altura sería esta de acá. Ahora, si yo sé que esto es de 90 grados, eso lo tenía pensado para verlo un poquito más al final, pero pues vamos introduciendo. ¿De qué forma yo puedo hallar esta altura h? ¿Alguno sabe? No me acuerdo. ¿No? Yo sé que sé, pero no me acuerdo. Listo, recordemos algo, ya vamos a verlo más adelante, acá solo vamos a ver como el tema, el brochazo, se llama Pitágoras. Listo, recordemos, esa ecuación es supremamente importante. Ya vamos a dejar eso ahí y vamos a pasar a ver unos ejercicios. ¿Listo? Un campo rectangular tiene 170 metros de base y 28 metros de altura. Calcular las hectáreas que tiene, el precio del campo si el metro cuadrado está en tanto. Tiene cientos de base, listo, acá simplemente sería multiplicar 170 por 28, eso allá lo hallamos, 170 por 28, eso nos daría 4760, listo, entonces ya lo obtuvimos. Hectáreas, bueno, acá es tener un concepto de que es una hectárea, si no estoy mal, no recuerdo bien, eso toca investigarlo, son 10.000 metros cuadrados, ¿listo? O 1000 metros cuadrados, no estoy seguro si son 10.000 o 1000, ¿listo? Pero dependiendo, si son 10.000, ¿cuántas hectáreas tiene? 0 hectáreas, o sea, no tiene ni una hectárea.
Si son 1000, llegaría a tener 4 hectáreas y un poquito más, ¿listo? Pero pues considerando solo los números enteros. Entonces acá es más concepto de saber cuánto equivale una hectárea. No recuerdo si es 10.000 o 1000. Bueno, eso ya es 10.000. 10.000, ¿listo? Entonces acá no tendría ninguna hectárea. ¿Listo? Acá no llegaría ni a completar una hectárea. Sí, acá es metros cuadrados, perdón. Ahora, el precio del campo, si el metro cuadrado cuesta 15, ¿alguno me podría decir qué moneda es esa, perdón? Euros. Listo, 15 euros. Entonces sería, si tenemos sería 15 euros por metro cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto por mi respuesta. Eso es un análisis muy rápido y de ahí salen las respuestas a este problema. ¿Listo? Este problema en sí es muy sencillo. A ver, el siguiente, calcular el número de baldosas cuadradas de 10 centímetros del lado que se necesitan para enlosar una superficie rectangular de 4 metros por 10 metros de altura. Listo. Acá empezamos a jugar con algo y son las unidades de longitud. Si se dan cuenta, esto está en metros, esto está en metros y esto está en centímetros. Recordemos, un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Coger y pasar estos metros a centímetros y decir 4 metros serían 400, 400 y los 3 metros serían 300 centímetros. Ya teniendo todo en las mismas unidades, lo que nos están preguntando, calcular el número de baldosas cuadradas. Ah, listo, entonces yo quiero rellenar esto con baldosas cuadradas. Cada una es de 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10. ¿Cómo puedo hacer eso? Saber cuántas baldosas me van a caber en este espacio. ¿Alguna idea? No sé si sacando el área del 400, 300 y multiplicando. Sí, va por ahí. 400 por 300. Eso nos daría 12 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Chao. ¿Listo? 120.000 centímetros cuadrados. Y para saber la cantidad de baldosas que necesito, hallo el área de una sola. 10 por 10 nos daría 100 metros cuadrados. Y lo que vamos a hacer, ¿cuántas veces cabe este 100 dentro de este 120.000? Eso es lo que uno hace para ahorrarse y empezar a sumar y a sumar y a sumar. Entonces llego y 120.000 dividido en 100. ¿Cuánto equivale? Quito un 0, quito un 0, quito otro 0, quito otro 0. Y me daría 1200 baldosas. ¿Entendieron ahí qué fue lo que hice para hallar la cantidad de baldosas? Hallé el área de todo. Vamos a señalarlo acá en verde. El área de todo el rectángulo que quiero llenar de baldosas. Hallé el área de una sola baldosas. Y miré con una división o una fracción, lo podemos también nombrar, ¿cuántas veces cabe esta área naranja dentro de esta verde con esa relación? Dividiéndolas. Al dividir nos ayuda a saber ese tipo de respuestas. ¿Listo? Bien. Sigamos acá. Triángulos. Listo, ya pasamos a los triángulos. Acá es más que todo teórico esta partecita. No se expande, esto es pura teoría. Los tipos de triángulos se pueden clasificar según las longitudes de sus lados y según sus ángulos. Entonces, según las longitudes de sus lados, es que equilátero, todos sus lados son iguales. ¿Eso qué significa? Que todos sus ángulos internos son 60 grados. Recordemos que la suma de los ángulos, la sumatoria de todos los ángulos de un triángulo internos me tiene que dar 180 grados. ¿Listo? Isósceles, que tengo dos lados iguales, que serían estos dos. ¿Y eso qué significa? Tengo dos ángulos iguales, que son los opuestos a esos lados. O sea, este ángulo y este ángulo son iguales. Escaleno, que ninguno de sus lados son iguales. O sea, también todos sus ángulos son diferentes. Ahora, la clasificación según sus ángulos. Si solo tengo un ángulo recto, automáticamente ya se llama rectángulo. Recordemos, ángulo recto es que mide 90 grados. Acutángulo, tres ángulos agudos. ¿Qué es agudos? Recordemos, un ángulo agudo es que mide menor
a 100, sí, 100. Ve, me perdí un poco, no. Ve, esperen, se me olvidó esta parte. Menor a 90 creo que era. Perdónenme, se me fue esta partecita. Sí, es menor, el ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. ¿Listo? Y obtusángulo es aquel que es mayor a 90 grados. ¿Listo? Con que solo haya un ángulo. Acá esto es una O por cierto. Con que solo haya un ángulo que es mayor a 90 grados dentro de mi triángulo, ya es un triángulo obtusángulo. En cambio, para que sea acutángulo, automáticamente todos sus lados tienen que ser menores a 90 grados sus ángulos. ¿Listo? Acá rápido. El perímetro de un triángulo, muy fácil. Llego y sumo A más B más C. Y vuelve y juega. ¿Cómo sería el área de un triángulo? La ecuación del área es igual a base por altura sobre 2. Ahora miremos qué es la base y qué es la altura. Cualquiera de estos tres lados puede ser la base. Si fuera un triángulo, digamos que este es un triángulo equilátero, o sea que todos sus lados son iguales. Si A es la base, entonces lo voy a poner abajo. Digamos que lo volteé y dije que esto es A, entonces esto sería C y esto sería B. Ya dije que A es la base. ¿Y cuál es la altura? La altura, recordemos, siempre la altura es aquella línea del vértice contrario de mi base. En este caso solo tengo uno, en el paralelogramo tenía dos, voy a escoger desde cualquiera de los dos. Una línea que cae completamente perpendicular a esa línea de interés que yo escogí como base, que en este caso es mi línea A. Esta es mi altura. ¿Listo? Vuelve y juega. Como yo, pues, o sea, digamos que me dan esta medida, no sé, que esto mide 2 y el lado del triángulo mide 5. Automáticamente, como esto se forma un triángulo recto, vuelve y juega, puedo aplicar Pitágoras. Pitágoras es aquella ley que me va a relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Recuerden, Pitágoras está relacionado con triángulo rectángulo. ¿Listo? Eso ya por ahí una tilde. Soy malo para las tildes, qué pena, creo que está acá. Entonces, ¿cómo es esta ecuación? Lo que vamos a hacer es que vamos a denominar los nombres de cada lado. B lo voy a llamar cateto. A lo voy a llamar cateto. Y C es a lo que yo voy a llamar hipotenusa. Hipotenusa. ¿Listo? ¿Cuál siempre va a ser mi hipotenusa? Mi hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo rectángulo, al ángulo de 90 grados, siempre, por ley. Y la ecuación que me los va a relacionar es la siguiente, que es la ecuación de Pitágoras. C al cuadrado es igual a uno de mis catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y a partir de esta ecuación yo ya puedo sacar dentro de un triángulo rectángulo cualquiera de sus medidas siempre y cuando tenga las otras dos. Se me genera una ecuación de una sola incógnita. ¿Listo? Chan, chan, chan. Vamos acá. A ver, Listo. Acá paralelepípedos rectos. ¿Qué son los paralelepípedos rectos? Son aquellas figuras geométricas donde su base tenga digamos, bueno, acá dice cubos, pero son más que solo cubos. También puedo tener una figura como base, como un triángulo, como un pentágono, un hexágono. ¿Y por qué se llaman rectos? Porque se extienden dentro de una línea recta hacia arriba y su tapa va a ser igual que su base. O sea, cualquiera de los dos lados puede ser su base. Los extiendo. Chan, 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 chan. Bueno, vuelve y juega. ¿Por qué se llaman rectos? Porque su altura es simplemente la distancia de uno de sus lados. ¿Listo? De este lado. Esta sería mi altura. Cuando no son rectos, cuando digamos tengo esto y se extiende hacia una diagonal. ¿Listo? Su altura ahí ya no sería la distancia del lado, sino tengo que calcular desde este vértice hasta el piso cuánto mide. Pero eso no lo vamos a entrar a ver. ¿Qué vamos a analizar de interés de esto? Acá entramos a jugar con la tercera unidad de medidas, que es a lo que nosotros llamamos el volumen.
¿Listo? ¿Qué es el volumen? El volumen es una unidad cúbica. Recordemos, va perímetro, área. Perímetro está en metros, digamos, el área en metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos. Ahora, ¿cómo se hace el volumen? Siempre voy a tener que multiplicar tres medidas. ¿Cuáles van a ser esas medidas? El área de la base por su altura. Y el área de la base va a depender de la figura geométrica que yo tenga en la base. Si es un triángulo, si es un cuadrado, si es un paralelogramo, ya depende de esa figura. ¿Listo? Entonces recordemos, el volumen de un paralelepípedo siempre es área de la base por su altura. Chan chan. Acá, bueno, ahora con los círculos, cuando cojo un círculo y lo pongo a rotar en 360 grados, genera una esfera. Acá ya tenemos las ecuaciones de interés de la esfera, que es el volumen, ya está dada. El área superficial de la esfera, ya está dada. ¿Qué es el área superficial? Uy. Yo creo que ya puedes parar la clase. Dale Alejandro, ya se cerró la otra. ¿Les dices que ahí acabamos? ¿O es que no alcanzamos a ver todo? No sé.